Le damos la bienvenida por primera vez en los micrófonos de Huancavilca 830 AM a un jurisconsulto, a un hombre que está por primera vez, ¿sí? Por primera vez en la función pública. Tiene su currículum, es muy bueno, en calidad de abogado, ya está cerquita de ser doctor en jurisprudencia, pero esta función que está ocupando de subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República es más que varios años de estudio en las aulas universitarias o en la academia. Me estoy refiriendo al abogado Marcos Miranda. Lo hemos invitado, le damos la bienvenida y queremos consultarle, ¿no? Vea, esta pregunta quizás es una pregunta elemental, pero es importante. ¿Cuánto fue o quiénes integran o quiénes han integrado o quiénes están integrando el equipo de trabajo para estructurar, para elaborar y para procesar todo este legajo de leyes y de proyectos de ley, como es la ley del trabajo y las reformas a las distintas leyes, que hacen de todo esto un paquete de reformas de leyes y la creación de una ley, y que hoy está en discusión. Hace poco aquí en los estudios de Huancavilca 830M, abogado Miranda, comentábamos que y celebrábamos que el gobierno del presidente, el señor Guillermo Lasso, esté haciendo llegar, esté haciendo conocer a toda la ciudadanía de qué se trata este paquete de reformas de leyes y creación de una ley. O sea, está socializándose y eso es muy bueno. Pero mi pregunta a usted, coméntenos un poco, que está ahora ahí trabajando en Carondelet, ¿cuánta gente está trabajando en o trabajó en esta elaboración del proyecto de ley creando oportunidades? Bienvenido aquí a Huancavilca 830M. Muy buenos días, qué gusto y gracias por la presentación, economista, licenciado. Un gusto y un cordial saludo a toda quienes nos escuchan, ¿no? A través de esta prestigiosa radio. La verdad que un honor estar con ustedes. Bueno, el equipo de trabajo del presidente, el presidente lo ha mencionado ya en varias ocasiones, y es un equipo que ha venido trabajando con él en los últimos años y personas que están cercanas dentro de Carondelet y que más que todo hemos venido conociendo las realidades del país, conociendo historias cercanas, historias de personas ecuatorianas, padres, madres, jóvenes que han tenido muchas dificultades en la vida. Eso por una parte. Pero también el proyecto como tal de ley es un proyecto que ha sido trabajado de la mano del gabinete, es decir, con todos los ministros que hicieron sus aportes, quienes a su vez mantuvieron reuniones con los distintos pues, gremios y asociaciones del ramo que ellos representan. Entonces es un proyecto que en realidad se ha formado con el aporte de múltiples sectores, el aporte de múltiples gremios e industrias. Y algo importante, ¿no? Primero les agradezco la oportunidad del espacio. Y ustedes mencionaban inicialmente, ¿no? Que es un proyecto que se está explicando y se está invitando, ¿no? A que sea debatido, a que sea conocido. Porque este proyecto, en lo personal, como abogado, también usted me dio una introducción que realmente sí habla de mi juventud. Eso no quita haber estudiado y visto el procedimiento legislativo de los últimos años. Y este proyecto tiene una particularidad.
es un proyecto integral. Y yo me refiero a esto porque es un proyecto que el objetivo es crear empleo. Pero ¿cómo se lo crea el empleo en el país? Tú no puedes únicamente decir, bueno, este es el nuevo código de trabajo, es un ejemplo, ¿no? La idea de una reforma es, estas son las nuevas normas laborales, pero a su vez hago reformas en los distintos sectores en donde yo quiero crear trabajo. ¿Qué pasaba anteriormente? Y me voy a tomar un minuto para explicar un ejemplo. Por ejemplo, se hacía una reforma para el sector eléctrico y se decía, ahora en las noches la luz eléctrica va a tener un costo muy reducido y era la invitación para que las industrias trabajen en la noche. Y se decía, se va a generar empleo porque ahora las noches también van a ser productivas en el país. ¿Qué pasó? Ninguna de esas medidas fueron tomadas. ¿Por qué? Porque fue una reforma aislada que no veía los impedimentos o las problemáticas o los costos en el lado laboral. ¿Qué hacía una empresa? Una empresa decía, yo prefiero pagar la luz eléctrica, pero no pagar un recargo del 25% al trabajo que se realiza en las noches. Entonces, no se lograba el objetivo. Y eso es algo que los ecuatorianos, y yo creo que todos hemos visto, en los últimos años no se ha podido superar este problema laboral que aqueja a todo el Ecuador, a millones de ecuatorianos. Entonces, es el momento de entender la magnitud de este cambio y decir, para crear trabajo no solo basta un código de trabajo, basta hacer reformas paralelas unidas al objetivo de crear trabajo en los distintos sectores, telecomunicaciones, petróleos, inclusive hablando de una estabilidad tributaria, hablando de estabilidad económica para el país, para que se pueda seguir fomentando y circulando el dinero en la economía, que al fin y al cabo genere riquezas no para el Estado, sino para el bolsillo de los ecuatorianos que no tienen trabajo. 7 de la mañana, 47 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando con el señor abogado Marcos Miranda. Así es. Él es subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Vea qué coincidencia. Generalmente el premio Nobel de Economía fue siempre tomado en cuenta, por así decirlo, en la investigación de la oferta o de la demanda monetaria, en la investigación de la parte fiscal, en la investigación de las expectativas económicas. Y repito, qué coincidencia que ahora, este año, recientemente, hace unos días, la academia premia a 3 economistas de origen norteamericano sobre su trabajo, su investigación sobre el trabajo. Imagínese usted, nunca me lo había creído o me lo imaginé, sobre el trabajo. Pero usted lo acaba de decir, abogado Miranda, es que el trabajo no llega porque llega así. No, 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 no. El trabajo va a llegar con el aporte de otros factores. Me invento, la inversión. La inversión. Inversión local, inversión nacional o inversión extranjera. Pero para que llegue esa inversión debe haber también pues un marco jurídico, y usted ahí entra a su campo, ¿no? Y el marco jurídico, ese es el que tiene que crearlo, no solamente la función ejecutiva, sino la función legislativa. Y ahí es que estamos entrampados, permítame el término, amable oyente de Huancavilca y usted, abogado Miranda, porque esta función legislativa, que repito, no tiene liderazgo, porque no hay con quién hablar,
entonces estamos entrampados. Y por eso es que ahora hay que recurrir, que es lo más importante, abogado Miranda, es a la opinión pública. Por eso dije temprano, en buena hora, el presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza ha decidido vender la idea, socializar el proyecto de ley, buscando oportunidades, creando oportunidades. ¿Con quién? Con el pueblo, con la ciudadanía, que es el que al final del día tiene la decisión. En ese orden, abogado Miranda, ¿cómo está planificando la asesoría jurídica del señor presidente de la República enviar o reenviar el documento de la referencia a la legislatura? Usted. Bueno, gracias por la pregunta. Me da espacio no para explicar la situación actual. La primera alternativa que maneja el gobierno nacional, ¿no? Y que se maneja para ir precisamente a la pregunta, ¿no? Desde la Secretaría Jurídica liderada por Fabián Pozo, y es evidentemente insistir en el debate. Luego conocemos, ¿no? Como la pueden conocer todos los ecuatorianos, las distintas alternativas para que, al fin y al cabo, estas reformas puedan llegar a ser parte de las leyes en el Ecuador. Pero es una decisión que no se ha tomado. Lo he repetido en algunos medios, que el Ejecutivo conoce las alternativas, pero no se ha tomado una decisión porque sabemos que hay varios aspectos, ¿no? Propios de la democracia. Sería inclusive, como yo lo veo personalmente, atentar contra la democracia si ya nos adelantamos y nos saltamos un paso que es el correcto, que es el que todos los ecuatorianos esperan, que es la razón por la cual los ecuatorianos escogen asambleístas, para que ellos hagan su trabajo de legislar. La Asamblea no le puede negar la oportunidad al Ecuador de debatir un proyecto y no le puede negar al Ecuador la creación de oportunidades. Entonces, adelantar el criterio sobre el siguiente paso cuando estamos todavía en una etapa, porque todavía estamos dentro de una etapa que es la que todo el Ecuador quiere y la que estamos convencidos que es la mejor para fortalecer no solo el vínculo ejecutivo-asamblea, sino también el vínculo con la ciudadanía, que la ciudadanía vea que sus representantes están debatiendo en beneficio de ellos. Eso es muy importante tenerlo claro. Y yo en ese sentido no hago un llamado. Yo hago un llamado a la Asamblea Nacional para que resuelva el Pleno de la Asamblea conocer y debatir el proyecto. Es lo ideal, es lo que queremos en una democracia, es lo que queremos en un Estado social de derechos. Muchos nos dirán, pero qué incrédulos, si saben que la Asamblea no tiene credibilidad o la Asamblea está dividida y no apoyan al presidente Lazo. Ante eso yo solo digo, esto no es un proyecto del presidente Lazo, no es un proyecto del gobierno nacional, no es un capricho del equipo jurídico del presidente Lazo, esto es un proyecto del Ecuador, esto es un proyecto que lo presenta este gobierno, pero está hecho para perdurar por muchos años, porque es la actualización y la modernización del Estado hacia un mercado laboral estable y dinámico, hacia nuevas modalidades de inversión y además de eso, hacia una estabilización de la economía para ver hacia futuro, porque muchos se quejaban, ¿no? Y decían, pero es que también han creado impuestos para la clase media y eso va a afectar el bolsillo. Ya también ha sido explicado. Apenas el 3% de la ciudadanía se vería afectado por esta nueva contribución, pero a eso es lo que hay que llegar, el aspecto de la solidaridad y además de eso de comprender la cosmovisión de todo Estado. Cuando uno va pues a otras partes del mundo y te cuentan los impuestos que pagan, uno dice, Dios mío, ¿cuánto pagas de impuestos? Pero claro, eso se ve reflejado en los servicios, eso se ve reflejado en las infraestructuras, y hacia allá
es donde el Estado progresivamente debe ir avanzando para que los que más tienen puedan aportar más y los que menos tienen puedan recibir más. En ese sentido, economista y licenciado, yo creo que es muy importante aclararle a la ciudadanía. El gobierno nacional quiere trabajar, ha presentado un proyecto serio con la ciudadanía para que la Asamblea lo pueda discutir, debatir y si lo pueden mejorar, enhorabuena, que lo hagan siempre que sea para beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos. Nosotros tenemos la mano extendida y sabemos que se lo puede mejorar y que puede ser un proyecto que toda la ciudadanía o la gran mayoría del Ecuador esté de acuerdo. Dialogando aquí en Huancavelica 830 AM con el abogado Marcos Miranda, jurídico de la Presidencia de la República. Aquí usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar, con el señor subsecretario jurídico. Sí, gracias, economista. ¿Cómo está, abogado? Buen día y bienvenido a Contrapunto. ¿Cuándo va a definir el Ejecutivo el paso que dará una vez que el CAL no calificó este proyecto de ley, creo, sustentada esa decisión en el informe de la Unidad Técnica Legislativa? Se ha analizado ya al interior, entendemos, tres escenarios, ¿no? El primero, acoger las observaciones del CAL, presentando un texto alternativo con modificaciones, seguramente. El segundo, insistir en el texto original de la ley, creo. Y el tercero, acogerse a lo que establece la misma Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De manera particular, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 140 establece que si es que la Asamblea no aprobó, modificó o negó este proyecto de ley de carácter económico urgente, entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cuándo definen su postura entre estas tres alternativas? Gracias por la pregunta, Jorge. Un cordial saludo, un gusto saludarte. Bueno, te tendría que decir que esa decisión, lo más probable, ¿no?, es que se la tome un par de días antes a que venza el plazo de los 30 días donde la Asamblea aún tiene la posibilidad de discutir el proyecto. O, como te digo, tal vez se lo toma inclusive vencido dicho plazo. No tengo, no, la varita mágica como para saber en qué momento se toma esa decisión. Como lo dije anteriormente, hay muchos factores que juegan para tomar esa decisión. Estamos en este momento en una expectativa legítima, una expectativa constitucional y democrática, ¿no? De ver a la Asamblea en acción. Entonces, la decisión se la debería tomar una vez vencido el plazo, que debería ser pasado o cercano al 24 de octubre. ¿Y cuál es su criterio frente a las observaciones y cuestionamientos de algunos bloques? Y hablo esencialmente de los otros que no son parte de Creo. Hubo un documento que se firmó por los delegados de Pachacutic, el PSC, UNES e Izquierda Democrática, que aseguraban no procede acogerse a lo que establece en el último tramo del artículo 140, porque aseguran ellos, el Pleno nunca conoció el proyecto de ley, sino que no fue calificado al interior del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Aquello procede desde su punto de vista como secretario general jurídico? ¿Aquel criterio que señala no se conjuga en materia constitucional que empiece a correr el plazo de los 30 días? Bueno, a mi criterio no, definitivamente que no, porque hay una situación muy importante de aclarar. La ley exige al CAL que los proyectos leyes de las leyes urgentes en materia económica, Ujú. que envíe dicha propuesta al Pleno de la Asamblea para su debate. La calificación del proyecto en materia económica la hace el presidente de la República y ese es el único requisito para que la función legislativa proceda con su trámite abreviado. Eso es algo muy importante.
y que la Asamblea Nacional no tiene potestad para impedir tampoco que el proyecto de ley urgente no sea conocido. Peor aún, por el máximo órgano de la función legislativa, porque estamos hablando de un órgano administrativo como el CAL. Entonces, yo creo que es muy importante recordar esto, porque estamos aquí, se está jugando, ¿no? Con interpretaciones y versiones que a mí realmente me llaman la atención. Yo digo, bueno, el asambleísta que ha leído las normas, el asambleísta que busca en principio lo mejor para el país, que debería dejar de lado cálculos, banderas e intereses políticos ante un proyecto de tal magnitud y que nadie en el Ecuador duda de que sea necesario, ¿no? Y ver evidentemente las normas que facultan a conocerlo y a debatirlo, no normas que mal interpretadas se prestan para devoluciones que no proceden para este tipo de proyectos, que eso es algo muy importante porque la calificación es del presidente, no es del CAL. Así que yo creo que evidentemente no comparto la postura, no solo por la parte legal, sino también y principalmente por la necesidad de la ley, porque los ecuatorianos no pueden esperar 30 días o meses o años para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre una ley que realmente es necesaria en el país. Nosotros veamos la historia legislativa y vemos que siempre hemos visto reformas parche y hemos visto un par de normas que se cambian, pero no se ha agarrado la magnitud ni se ha agarrado la necesidad de empleo como un todo, como una fortaleza económica, porque todos sabemos, una buena economía familiar genera una buena economía de la comunidad y a su vez de la ciudad y de la ciudad de los países. Eso es así, la economía del país empieza en la casa de cada ecuatoriano. Entonces, seguir esperando y seguir teniendo estas trabas, yo creo que es inoportuno, yo creo que es atentar, ¿no? Contra la confianza legítima que se le ha dado a los asambleístas de legislar en beneficio de los ecuatorianos. Y como les decía, la madre o el padre que no tiene trabajo y no puede llevar comida a su casa, o los niños que están en la calle y no pueden ir a aulas, o simplemente niños que no pueden comer 3 veces al día, ellos definitivamente no pueden esperar. Y es por ellos que tenemos que trabajar. Es por los niños, los jóvenes, los padres y las madres que quieren trabajar para el beneficio no de sus familias. Gracias, subsecretario, economista. 8:02, finalmente, abogado Miranda, estamos a puertas de los ecuatorianos y particularmente los usuarios de la transportación, ver ya resuelto el problema de los transportistas. Esto va a alterar un poco la parte contractual o definitivamente ustedes ya tienen listo un documento donde todo quede sellado y todo el mundo quede tranquilo, contento y feliz, y particularmente el usuario de la transportación. Bueno, Sí, lo bueno, escucho. definitivamente, es que no escuché bien al final, Ah, si me puedes repetir. no, Sí. me refiero a que ya se ve que próximamente estamos ya a que el gobierno del presidente Lazo con los gremios de la transportación arriben ya a una solución de los problemas de este sector de la ciudadanía, pero básicamente el más importante son los usuarios. ¿Cuánto alterará, cuánto modificará la parte jurídica, contractual en el gobierno? Bueno, definitivamente no, creo que ha sido conocido y visto por todos los ecuatorianos las varias reuniones que se han mantenido con el sector transportista. Esta semana también habrá una reunión con los transportistas en el Palacio de Gobierno
en la cual, como ustedes bien lo dicen, están por cerrarse ya varios acuerdos. Yo creo que es la forma, la medida no solo de sostener la economía, sino de tener una realidad de los costos como tal de un bien, en este caso, que es utilizado no a nivel mundial y que para que sea más barato justamente en el país, que eso es algo muy importante, se necesita la ley también de creación de oportunidades. Afectará los primeros meses y hemos visto ¿no? Que el alza de precios ¿no? lo, lo ha pagado todas las personas que tienen vehículos ¿no? Y transportes, en definitiva, pero justamente para que esto aquí pueda ser revertido o en su defecto, para usar términos mejores, ¿no? Tener una economía más rentable en relación a los combustibles, necesitamos cambiar el escenario petrolero y de derivados del petróleo en el Ecuador con mejores sistemas, con mejores tipos de contratos que nos permitan tener provecho para nuestro país, productor de petróleo, en tener derivados más económicos. Y para eso también es algo importante tener la ley de creación de oportunidades. Muy bien. Abogado Marcos Miranda, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M y en cualquier momento la seguimos porque esto no ha terminado, esto va a seguir. Un abrazo para usted. Así es, muchas gracias, les agradezco muchísimo por el espacio y les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos quienes escuchan esta linda radio que me encantaría estar en el carro también escuchándolos como lo hacía pues hace muy pocos meses. Un cordial saludo, buenos Muchas días. gracias, que le vaya muy bien. 8:06.